la gracia divina, ya sea los que tienen santo hecho, los que tienen una experiencia diferente, tú sientes acompañado, sientes que estás acompañado por algo que es muy fuerte, que es muy lindo, que es muy grande, no te sientes solo. Y eso es algo maravilloso, eso es algo maravilloso. Y eso es lo que tú cuentas, lo que tú has contado es la compañía de la gracia, en este caso a través del lenguaje. Es una compañía perpetua, es una compañía misericordiosa, es una compañía que no te censura, que no te juzga, que no te reprocha, que no te golpea, que no te castiga, que te ama. Y esa es la compañía de la gracia de Dios. Y ese es el Dios que yo quiero enseñar, porque ese es el Dios que yo conozco. Yo no conozco un Dios castigador, un Dios agresivo, un Dios terrible, un Dios temeroso. Yo conozco un Dios misericordioso, un Dios que es Padre, un Dios que te ama, un Dios que te acompaña en el universo de Él, ya sea en Francisco, ya sea en Matomasa, en la Julián, ya sea en los espíritus, ya sea en la Ocha, en el lenguaje, ahí en el lenguaje de Jesucristo también. O sea, esta verdad es la compañía de la gracia, es lo que ha contado Natacha y es realmente hermoso, ¿no? Yo también tengo un testimonio. Yo estaba el abuelito de Yacel realmente muy grave y yo estoy desvelado toda la madrugada temiendo lo peor, y en la mañana yo me logro quedar dormido, me logro dormir un rato y sueño que me había muerto y que había resucitado. Y cuando resucito me consagran con Yemayá, me hacen Yemayá. Entonces mis ahijados, muchos de ustedes eran mayores que yo en el santo, pero eran mis ahijados todavía, lo que veo con Yemayá hecho. Caigo en trance con Yemayá, inclusive consulto a alguien con Yemayá y estaba, mira, no, estaba Burel por ahí, estaba Eric, subido con Yemayá también en ese mismo sueño. Ya lo hablaré con él, es una pena que no esté en este tema de hoy, porque esto es el sueño que contaba en el chat grupal de por qué el tema de hoy es el trance, ¿no? Es un tema muy importante, porque es un tema que está también apoyado en el libro de los espíritus, y el que viene también puede tener que ver con el trance, porque tengo muchos más documentos ahí que Ale me mandó de España sobre el tema. Y es el libro de los espíritus y mis experiencias, que son vastas en el tema, años. Trato de interpretarlo, reinterpretarlo y entender qué está pasando, ¿no? Con toda la verdad visceral que va a salir de mí a ustedes, cómo es el trance, qué ocurre en ese momento. Y consulto al abuelito que estaba grave, ¿no? Lo consulto. Cuando lo consulto, no viene con Ordí y no pregunto por Yemayá, pregunto por el Lecuá, pregunto por Changó, pregunto por Obatalá, y el cuarto santo es Yemayá, que es la que lo estaba protegiendo. Mi resurrección estaba en Yemayá, y yo sentí la compañía de Yemayá. Digo, yo estoy contigo, vamos a ver cómo hacemos esto, vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo voy para allá, me voy a quitar la chancleta y voy para allá corriendo a ver cómo yo logro resucitarlo, traerlo a la vida a través de mí. Coño, qué cosa más loca, que yo sueño que yo resucito y me hacen Yemayá, y Yemayá defiende al Señor que está a punto que está grave. Qué cosa más grande, ¿no? Y ahora, ¿qué nos falta? Que el hombre resucite, que salga del hospital y que respire bien, y ahí se completa el milagro. Pero supón tú que en este instante de la vida el milagro no se ha completado, ¿verdad? No se ha completado, pero ya está el milagro hecho, porque ya estoy acompañado, ya hay alguien luchando conmigo, ya hay alguien peleando conmigo. La gente se confunde y es malcriada y le exige mucho a los santos. El santo no es omnipotente, solamente hay 3 cualidades que le corresponden a Dios. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es omnipresente, que está en todos los lugares al mismo tiempo. El santo no, ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Entonces el santo es, tú ahora te enfermas y tu mamá corre contigo al hospital y después te acuesta, te hace un caldo, te busca las medicinas, te da las medicinas y te cuida y tú te mejoras. Sin los cuidados de tu mamá, o de tu abuela, o de tu padre, o de tu hermano, tú no te hubieras curado, te hubiera costado mucho. El santo es tu mamá en ese caso. Él, con un poquitico más de medios que nosotros, tiene más recursos porque es un espíritu evolucionado, porque está más adelante, porque está en otra dimensión, porque tiene el contacto con el más allá, con un poquitico más adelantado que nosotros, hace todo lo que sea para que nos curemos, con infinidad de cosas. Corre para allá, corre para acá, busca, se desespera, sale los pelos, como nosotros. Él en su dimensión, nosotros la nuestra. Él a su nivel, nosotros la nuestra.
porque Él no es omnipotente, porque Él no es omnisciente. Tiene la voluntad y tiene la capacidad de poder persuadir a Dios, al Dios Todopoderoso. Él puede persuadirlo, Él puede insistir, Él puede llegar hasta allá, Él puede tal vez un poquitico más que nosotros, ¿no? Esto es una manera de explicar, ¿no? Para que se entienda quién es el Santo. No podemos ser caprichosos ni malcriados. No podemos ser rebencudos ni tener tanta poca inteligencia. No podemos ser, perdónenme ahora el término, tan ignorantes y castigar o censurar al santo porque algo no llegó a tiempo. Tenemos que ser dóciles, modestos, tranquilos y personas de fe. Y justamente ahí radica lo fundamental. ¿De qué dice el libro de los Espíritus? Pruebas de la existencia de Dios. Dice Allan Kardec. ¿Dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Responde los Espíritus. En axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Dicen los Espíritus que una prueba de la existencia de Dios es que toda causa tiene un efecto. ¿No es así? Busquen la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón les contestará. Busquen la creación humana, busquen cómo funciona la anatomía humana, cómo funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Busquen esa funcionalidad del cuerpo y ustedes van a ver que es perfecto. Cómo la sangre, la circulación, el oxígeno que va en los glóbulos rojos, va viajando por la sangre, por el torrente sanguíneo y llega hasta aquí abajo, donde ya hay un momento que no puede llegar la vena y se ramifica en venitas pequeñitas. Y eso lleva el oxígeno hasta el lugar más recóndito del cuerpo para que el dedito gordo, para que nada del cuerpo le falte oxígeno y para que usted tenga vida completa. Fíjese usted en la perfección del cuerpo humano. Fíjese usted en cómo crece una criatura en el vientre de su madre. No hay efecto sin causa y usted solo a la razón le responderá si Dios existe o no. Para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, estos son los espíritus. Luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto puede proceder de una causa. Y sentar que la nada ha podido hacer algo. O sea, la nada, la casualidad, ¿no? ¿Qué consecuencias, pregunta Allan Kardec, puede sacarse del sentimiento intuitivo que de la existencia de Dios tienen los hombres? La intuición. Que Dios existe, porque de dónde provendría ese sentimiento si no estuviese basado en algo. También esto es una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. Miren, todas las razas de la tierra creen en Dios. En todas las culturas hay un Dios. Señores, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué no podían creer, no sé, otra cosa, otra teoría? ¿Tiene que ser Dios la teoría? ¿Por qué el hombre tiene la intuición de que hay algo más allá o alguien más allá? ¿Por qué nos invade esa intuición? ¿Por qué razón siempre tenemos que creer que Dios está? ¿Por qué todas las culturas en todos los tiempos han mencionado que Dios existe? ¿Por qué esa intuición vive en el hombre, en el ser humano? ¿Por qué? El sentimiento íntimo que de la existencia de Dios tenemos no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas, pregunta Allan Kardec. O sea, puede ser que esta intuición que yo tengo me la hayan inculcado, ¿verdad? Bueno, yo nací y crecí en una sociedad comunista. Nací y crecí en una casa donde no se creía en Dios. Mi abuela sí. Mi madre, manipulada por un sistema desastroso, asesino, como el sistema del gobierno cubano, en mayúsculas y con letra de molde, lo digo, no creí en Dios. Y yo fui bautizado por mi voluntad. Yo, por mi voluntad, con 13, 14 años, fui a la iglesia a bautizarme. Por mi voluntad. Entonces, ay María, por Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien me lo enseñó? Si lo que se decía lo que se dice aún en ese país destrozado por el marxismo, de pioneros por el comunismo, se llama como el Che. Es lo que se dice ahí, es lo que se reza allá, en esas escuelas. ¿No le quedó más remedio al asesino de Fidel Castro en la década del 80 crear un congreso del partido y declarar la famosa rectificación de errores
y liberar la religión y permitirle que fueran a la iglesia. No pudo con Dios. No pudo con Dios. Había un viejo, en el metro de Alemania, había un cartel que decía: Dios ha muerto, firma Nietzsche. Friedrich Nietzsche es un alemán filósofo, uno de los padres del existencialismo ateo, una rama de la filosofía. Y allá decía en el metro de Alemania, después de que Nietzsche ya no estaba en la tierra: Dios ha muerto, firma Nietzsche. Y abajo decía: Nietzsche ha muerto, firma Dios. Es imposible poder con Dios. La pelea es muy fuerte ahí. Espero entiendan. Y el trance, espérense, no llegó allá. Si fuese así, ¿cómo tendría el mismo sentimiento los salvajes? O sea, si es algo aprendido, a los salvajes nadie les enseñó nada. Nadie les explicó nada. Nadie les creó esa intuición, supuestamente, si es creada. Y ellos creen que Dios existe, van a las tribus todavía aborígenes que existen en América Latina, en la cordillera de los Andes, en estos países de América del Sur, todavía hay tribus, todavía hay aborígenes autóctonos, o sea, reales. Y tienen un Dios, y creen en Dios. Y ahorita me voy a tener que poner esto. Si solo fuese producto de la educación, el sentimiento de la existencia de un ser supremo no sería universal. Y como las nociones de la ciencia existirían únicamente en lo que hubiese recibido semejante instrucción. Yo, hasta este punto, que es el punto número 6, voy a dejar el inicio, porque hay una razón fundamental que ustedes deben saber. Hay que leer el libro de Espíritu, y esto es hermoso, porque a mí me arde el pecho cuando lo leo. Me arde el pecho, de felicidad, ¿no? Es como que la gracia de Dios te visita, como eso que vivió Natasha en mi Universal. Aquí nosotros lo podemos vivir sin subirnos en Transformers, que es uno de mis favoritos, de mis favoritos. Bueno, es primordial para apreciar, disfrutar, contener, vivir la experiencia de Dios, la fe. Y no tenemos fe. Muchos de ustedes dicen que tienen fe. Mentira. Tienen 1% bajo de la fe. Es fundamental calentar la fe, alimentar la fe, inyectar la fe, potenciar la fe, multiplicar la fe, acrecentar la fe. La fe, que es una condición humana, viene contigo. Tú naces con una fe primaria, con una fe antropológica. Pero hay una fe, o esa fe multiplicada, o esa fe hiperbolizada, es Dios que se manifiesta y te da el don de la fe. O sea, la fe también es un don que Dios te da. Es muy importante, si usted no siente ese don, pedir ese don. Usted tiene que pedir ese don, insistir en ese don. Y sin esta fe es imposible caer en trance. Si eres una buena persona, caer en trance. Si eres una buena persona, si eres un manipulador, que estás utilizando la religión como tantas personas en la época. La gente siempre habla de la religión. Vamos a hablar de lo que sea, de los gobiernos, de los estados, de muchas cosas. No se trata de la religión, no se trata de los sistemas. Se trata del ser humano, el ser humano. Si yo soy una mala persona, yo aquí manifestaría quién soy. Si yo intento ser una buena persona, aquí manifestaría quién. O sea, esto depende de cómo somos nosotros. A mí me preocupa mucho las naranjas podridas. La papa es peor, la papa podrida, que se pone horrible la papa, ¿verdad? Tan rica que es la papa. Y cuando se pudre, a María por Dios. Una papa podrida en una caja de papa, pudre todas las papas. Por eso, yo le pido tanto a Dios hoy, que si alguna papa aquí se pudre, que me la saque rápido, o le corte el pedazo. O sea, la bondad humana es muy importante. No se trata de los sistemas. No es la religión el opio del pueblo, el disparate que dijo Carlos Marx. No, es el ser humano, el opio o la salvación o la no salvación. Es que Carlos Marx estaba muy loco, él. Todo lo que dijo estaba tan al revés. Pobre. Que me acusen de ignorante, los que quieran. Pero yo no tengo nada que ver con su discurso. Realmente la religión es el opio del pueblo. Es quien duerme a la gente. No, espérate un momentico, no es la religión. Es el ser humano que va a utilizar el sistema que sea. Es el hombre, el ser humano, el que va a utilizar la religión, el partido republicano, el demócrata, el comunismo, el que sea, para manipularte.
o para dormirte. No es la religión, es el ser humano el que va a manipular lo que sea. Y es el ser humano el que va a poder salvar todo eso si decide salvarlo. Por eso es que insisto en esta frase. Tenemos que salvar salvándonos. Tenemos que salvarnos salvando. Es primordial la bondad humana. Hemos estado años aquí hablando de los valores humanos y entramos ahora en la teología. El trance entonces es imposible si no tienes fe. Por eso es que el primer punto es creer en Dios. El primer punto es que la razón te ayuda a entender la existencia de Dios y llenarte de fe. Para pasar al segundo punto, el trance. Hay algunos medium, dice Allan Kardec que todos somos medium, que todos tenemos la capacidad medionímica. Ahora mismo que hay una especie de portal, ¿no? Estamos estableciendo, hay que prender esta vela, estamos creando, después lo hacemos, estamos creando una especie de portal aquí. Esto es un portal. ¿Qué cosa es eso? Es el intermedio, el punto de contacto con el más allá, ¿verdad? Entonces tenemos la capacidad, ¿eso está prendido? Porque yo no siento nada. Tenemos la capacidad, voy a comprar dos más, uno va ahí. Tenemos la capacidad de ver en nuestra mente, ver físicamente, sentir, tener sensaciones de la vida de alguien. Lo acabo de consultar a Daniela. Yo no voy a botar la consulta, no te preocupes. La acabo de consultar. ¿Cómo es posible que tú... Yo no lo conozco a ella, yo nunca la he visto. Y cuando yo tiro el caracol, yo tengo sensaciones adentro que trascienden, que se van más allá. Esto es una clase práctica ahora, ¿no? Que se van más allá de lo que dice el caracol. Que trascienden esa letra. Ya no es la letra, ya no es lo que yo conozco preconcebidamente de lo que me enseñaron a mí, de lo que yo aprendí cuando estudié caracol, ¿no? Ya es algo, una sensación, una cosa que tú sientes aquí adentro, que algo te está hablando. Y yo le he dicho, esa niña todo lo que tiene, todo por lo que ella vino, sin que ella abriera la boca. ¿Por qué? Porque lo siento, pero no todo por lo que ella vino, cada pedazo de su cuerpo que puede estar afectado. Y la afección general, que no voy a revelarlo todo. ¿De dónde salió esto? Es una clase práctica, estando ahí adelante. Es mejor con la gente delante, ¿no? Y entonces esa es la mediunidad. Usted lo ha visto aquí, en estas misas, ¿no? Y en muchas. Tiene la capacidad de tú ver un espíritu, de tú sentir el padre de esta, el abuelo, la madre, tú sientes esto, tienes este problema, tienes esta enfermedad. Esa es la mediunidad. Ya la mediunidad es un tipo de trance. Ustedes saben por qué yo sé y estoy seguro que es un tipo de trance. Porque yo, cuando estoy en la esquina de la bóveda, siento fuerza y siento que es verdad lo que digo. El ejemplo que traigo para este tema no eran ustedes, porque ustedes no estaban en el libreto, no fue improvisado. Era una muchacha, una señora que vivía detrás de mi casa allá en Cuba, y ella estaba en sillón de ruedas, no podía caminar. Y ella tenía sus 4 hijos aquí y le habían negado la visa 4 veces para venir para acá. Y entonces aquella mujer se va a consultar y el ECOMA dice que no le van a dar ninguna visa. Eso era en febrero. Esta fue en diciembre. Yo le dije, mire señora, el astral está complicado, venga cuando pase fin de año y yo la vuelvo a consultar. ¿Y qué me dice el ECOA? Le van a dar la visa pero que reciba a los guerreros. Imagínate tú. ¿Qué compromiso el mío? ¿Qué fe tienes que tener para decirle, coge los guerreros y te van a dar la visa? Y la señora, como yo era tan famoso en la zona, la señora iba a hacer lo que yo le dijera. Y yo, tú sabes, contra la pared. Porque si me dan la visa, yo voy allá con sillón de ruedas, con una enfermera al lado. Y los americanos van a decir, sí, visa. No, pero no. 4 veces negada. Que la hija le había dicho, esta es la última vez ya que te pongo las cosas. Si no, te quedes cuya. La señora era tan majadera, que Dios la bendiga, que la señora que la cuidaba tenía una ganas de se fuera del carajo. Este dato es importante, porque viene ahora. Y la mujer dice, yo voy a coger los guerreros. Y yo más temblaba más. Y le doy los guerreros en el mes de enero. Creo que fue el 5 de febrero, algo así. Ella va a la entrevista. Pero antes, la noche antes, yo había hecho un santo. Yo creo que fue, yo no sé si fue Yusi, el 16, en febrero 16, ¿no? 6, febrero 6, creo. Yo creo que fue, yo no sé si fue un santo que yo hice en la casa, que están todo el mundo limpiando la casa,
porque yo terminé el santo, estaba en la limpieza de la casa, y estaba el agua, y pasa la señora que la cuida. Y me ve en el portal y me dice, ay, Eliezer, ¿tú crees que le den la visa? Y yo, bueno, yo hice lo que dijo el lenguaje. Ya, y dice, bueno, está bien, vamos a ver. Se va la mujer, que estaba loco que se fuera la señora. Yo entro a mi casa, y cuando entro, que caigo en la sala, yo siento una fuerza muy grande que me dice, sí, le van a dar la visa. Ahora estoy erizado, me acuerdo de aquello. Y salí de la casa y le grité a la señora que estaba por aquí allá, ¿sabes que somos los cubanos gritones? ¡Oye! ¡Vas a tener la visa sin problema! No tengas miedo que vas a tener la visa. Y la mujer me hizo, ¡ah! ¡Ah! Imagínate tú, eso era como si Dios lo hablara, ¿no? Para esa mujer. Y yo doy la vuelta y entro a mi casa y digo, coño, ¿qué yo hice? Dios mío. Y gritaba a toda voz además, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? Y me entró el miedo, el pánico. Por eso es que la mediunidad es una especie de trance. Te da una fuerza que no es tuya. Tienes un conocimiento que no es tuyo. Y tú accedes a una verdad que no es tuya. Y tienes el coraje para decirla. Y así pasa porque la vieja está en Estados Unidos. Allá me dejó San Lázaro. Yo estoy en mi casa allá. Un San Lázaro grandísimo, padrino. Tiene toda la... Es una señora muy culta. Y me dejó todos sus discos de música clásica. Y una maravilla. Yo... conscientemente yo, Eliezer, no entendía que podía ser cierto. Sin embargo, algo vino a mí, una fuerza externa, y me convenció y me dio el coraje para hacerlo. Luego, la mediunidad es un tipo de trance, pero es fundamental que tengas fe, que tengas confianza en esa fuerza que viene a ti. No puedes dudar. Les cuento aquella misa que estaba mi hija Anita en la otra esquina y una señora adelante. Yo le describía un espíritu y se lo describía y se lo había descrito así. Él no era así, miren, así. Y con mueca. Y Anita, a la tercera vez que la mujer hacía, dice Anita, bueno, padrino, puede ser un espíritu que ya no con Anita, cállate la boca. Déjame ir. Y seguimos. Ave María, por Dios, aquella mujer era la suegra de esa mujer, la abuela de ese niño que no quería que el niño naciera y todo estaba redondito. Cuando yo empecé a investigar, ustedes saben, ¿no? Cómo se hace, cómo lo hago. Empecé, como los espíritus dejan hacerlo, empecé a investigar y a meterme por aquí y por allá y entonces Anita flipaba, ¿no? Y yo estaba seguro de lo que estaba pasando. Lo hemos vivido muchas veces. Tal vez Manolo ha vivido muchas más experiencias, porque me ha acompañado muchas veces a muchas misas. O sea, la mediunidad es un trance, pero tú tienes que ser un medium seguro. Tienes que llenarte de fe. Y esa fe no solo viene de ti, esa fe también viene de Dios. Tienes que pedir esa fe. Tienes que convencerte de esa fe. Tienes que llenarte de fe porque cada corres un peligro. Que te eches para atrás y eches a perder la mediunidad. Porque te da miedo. Dices, no, bueno, yo no lo veía exactamente así. Porque te da vergüenza. Y tienes miedo al ridículo. Yo no era así, era más o menos así, pero tal vez si no era así y ya empiezas a arreglar las cosas y entra ya la mano humana. Y cuando entra la mano humana se fastidia todo. ¿Verdad? Porque ya entran complejos. El complejo a que te equivocaste. El complejo a que te vean que eres un mentiroso. El complejo a no ser tan certero como fulano Mengano Esperanzado. ¡No! Convénzase, llénese de fe. No se faje con nadie, no discuta con nadie, no pelee con nadie. Usted está para salvar a esa persona, no para obligarla a que crea en usted. Usted no es el importante, usted no es el protagonista. El protagonista es el espíritu. Y esa persona que usted va a salvar. Usted es un instrumento. Usted es un traductor. Traduciendo imágenes y palabras. Bueno, primer tipo de trance. Para mí la mediunidad, es una interpretación mía, mi experiencia. Es una especie de trance. Porque recibes un poder que no es tuyo. Hay otro tipo. Yo no voy a hablar de trance con el santo. No puedo revelar. Los alochas, babalochas o yalochas, que quieran que hable de la experiencia del trance con el santo, lo puedo hacer a puerta cerrada, no puedo hacerlo públicamente. Pero se parecen algunas cosas, no todo, algunas cosas. Hay una diferencia entre trance con el espíritu y trance con el santo. Yo lo puedo explicar en mis experiencias a puerta cerrada. Pero sí con el espíritu puedo hablarlo a puertas abiertas. Entonces, hay un momento en que ese espíritu viene a donde estás tú y va a usar tu boca y va a usar tus gestos y
y va a usar, en conclusión, esto es importante que todos lo entiendan, va a usar tu cerebro. Porque ese espíritu no tiene cerebro, es un éter, es una energía. Y él va a usar tu cerebro para poder transmitir un mensaje. Dale, usted bendiga. Para poder transmitir un mensaje. Entonces, explícale. Para poder transmitir un mensaje. Tu cerebro da órdenes a tus manos, a tus pies, a todo tu cuerpo. Él utiliza tu cerebro. Y él utiliza, es muy importante esto, tus presupuestos. ¿Qué son los presupuestos? Eso que tú estudiaste, eso que tú aprendiste. ¿Cómo fue mi primera experiencia de trance que yo recuerde? Les voy a contar. La primera y la segunda que yo recuerdo. Pueden haber otras que si alguien de Cuba está viendo este video, cuando lo vean, a lo mejor me recuerdan cosas que yo no recuerdo. Pero tengo dos cuentos muy interesantes que ejemplifican. Preparando el tema, saqué todos estos cuentecitos específicos, ¿no? Bueno. Yo estaba consultando a mi prima. Así, hablando con ella. Aunque les parezca mentira, delante de un espejo. Y empecé a hablar en media lengua, como si fuera un africano. Sin nada, así, hablando. Y se me empezó a enredar la lengua. Y empecé a hablar enredado, como si yo no supiera hablar en el español fluidamente, en castellano. Ahí hubo un trance. Y yo no fui consciente de que hubo un trance. Y ahí en la lengua enredada, y empecé a hablarle, y ella me entendía porque era media lengua, ¿no? Y yo estaba en trance. El trance existe de todos los tiempos. En la Biblia van a encontrar muchos trances. Personas que el profeta cayó en trance con el Espíritu del Señor. Hay muchos fragmentos de la Biblia. Yo no quiero demostrarles a ustedes que esto existe de todos los tiempos, ¿no? Ustedes no son el foro para yo demostrar esto. Ustedes creen esto y lo han visto. Yo quiero nada más decirles que esto ha existido de todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las religiones. No nada más que la nuestra, ¿ok? No es algo extraño. Es algo propio de la fe, ¿no? Entonces, la segunda experiencia estaba en un campismo. Y de pronto había un conflicto grande, que no puedo revelar todo el cuento. De pronto, yo sentí que me cogieron de una mano, como cuando haces el juego este que haces así, y coges a alguien de la mano y das vueltas. Y yo di vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y caí en trance. Ponta Julián, que fue el primer espíritu con el que yo caí en trance. ¿Qué pasó en ese momento? No tengo conciencia exacta de lo que pasó, pero ya no puedo, estoy siendo muy honesto, esto voy a sacar toda la verdad de mi estómago, así, arriba de la mesa. No tengo conciencia clara de todo lo que pasó, pero les voy a contar, voy a empatar este cuento con lo que he vivido todos estos años, ¿ya? Caer en trance con un espíritu no necesariamente implica que estés inconsciente. Tampoco estás consciente. Estás en trance. O sea, es un estado diferente. Y la gente te pregunta, bueno, ¿estás en semiconciencia? ¿O estás consciente o estás inconsciente? Y yo respondo, estoy en trance. Porque yo no recuerdo. Por ejemplo, vamos a ir al momento más cercano. Bueno, no es el más cercano porque ya he hecho 2 misas después del cajón. Pero el cajón, por ejemplo. Yo no recuerdo. Yo recuerdo que yo salí de mi casa. Que yo monté el carro, que fui muy rápido por los músicos, pensé que habían empezado ya. Yo recuerdo que cogí el pañuelo, recuerdo de la ropa que cogí, recuerdo de las chancletas. Todos estos detalles los tengo en mi cabeza. Los metí en la mochila. Yo recuerdo que llegué al cajón y fui a hacer un Padre Nuestro para irse Padre Nuestro porque pensé que no habían abierto. Nada, ya abrimos ya. Yo recuerdo que entré, que felicité, celebré el catering de Eva. Recuerdo que fui al baño, que me cambié de ropa. Recuerdo todo, me pararon de cajón. Ahora, ahora aquí parado, me recuerdo bañándome en casa de Anita y que yo recojo la cera del caño, porque estaba lleno de velas, yo era una vela andante, y recogí en un sitio, recogí la cera del caño para dejarle la bañadera limpia, pero yo
en el momento del recuerdo que salí, que hablé con Yaima allá atrás, recuerdo que comí 2 arroz con leche exquisitos. Oye, por cierto, Eva, ese guayaba con queso. Ay, María, por Dios. María, por Dios, esa guayaba con queso. Vaya, tengo que celebrarte a ver si te acuerdas de mí. Madre de Dios. Yo que me quitaron los dulces en el hospital. Bueno, pero cuando voy al cajón, yo no recuerdo, yo no tengo conciencia del cajón. Yo tengo flashazos, yo tengo caras, rostros que no son de ustedes. Tengo rostros, tengo flashazos del cajón. Como si fuera una discoteca en flash, así, que prende y se apaga la luz y tú ves la cara de la gente. Yo tengo flashazos del cajón. Yo no tengo conciencia total. O sea, que yo ahora hago una retrospectiva, honestamente, con las vísceras en la mesa, hago una retrospectiva del día, del domingo, y yo les puedo contar cada suceso, y cuando voy al momento del cajón, cuando yo estaba en trance, yo no tengo conciencia total, yo no tengo recuerdos totales de cada detalle. ¿Me expliqué? O sea, había una fuerza arriba de mí, una fuerza que es poderosa. Sin embargo, yo recuerdo algo. Por ejemplo, yo puedo recordar esto. Yo estoy bañándome después del cajón. Ese cajón no es este cajón. Otros cajones o otras misas, ¿no? Me estoy bañando. Generalmente me pasan los cajones. Me estoy bañando. Y Francisco dijo algo fuerte. Por ejemplo, una persona enferma que está a punto de morirse y Francisco dijo que se curaba. O una persona presa que iba a salir de la cárcel. Algo así. Esas cosas a esa dimensión. ¿Me explico? Yo me estoy bañando y yo caigo en conciencia y me veo a mí mismo diciéndole a alguien con Francisco arriba de mí, tú te vas a curar. Y yo, esto es una experiencia personal, muy personal, ¿eh? Yo siento, Dios, Mandela, madre, yo me estoy bañando, Dios, madre, que se iba a curar, pero este hombre está loco, pero ¿cómo me hace a mí esto? Yo caigo en esa conciencia. ¿Me explico? O sea, hay momentos en el trance que yo puedo tener recuerdos y conciencia de ese instante, de ese momento. Hay momentos en el trance, porque lo más bueno viene ahora, este desarrollo del tema. Lo más bueno viene ahora en el desenlace, y ya termino porque no quiero cansarlo mucho. Aunque no termino. El tema es, lo quieren oír, ¿no? O sea, tengo conciencia entonces de esos momentos picos, ¿no? Que son duros. O una sensación fuerte. Si en el cajón ocurrió, o en la misa ocurrió, hay una sensación dura. O sea, si mis sentimientos se desatan, o sea, el espíritu trabaja con mi cerebro, ¿verdad? Yo puedo tener un disgusto, mi cuerpo tiene un disgusto, ¿no? Con alguien en el cajón, o una alegría muy grande. O sea, mis sentimientos empiezan a actuar, mis emociones, para que me entiendan mejor, se desatan. Yo puedo estar plano, pero hay momentos que tú emocionalmente te mueves, ya sea por mal o por bien, ¿verdad? ¿Me explico? Cuando mis sentimientos se desatan, yo soy consciente. O sea, yo recuerdo, esa sensación me despierta. Esto es mi experiencia personal. Esto no está en ningún libro. Esto es mi vida, lo que he vivido. Y yo recuerdo la angustia, o recuerdo el bien, o recuerdo el gozo. ¿Ya? Cuando es más recordable la emoción que la razón. ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Ya? No recuerdo nada sexual de esos juegos de Francisco, de los que soy consciente y conozco, por supuesto. No recuerdo ningún tipo de... O sea, esto es un estado plano. Esto es un estado plano de la conciencia. No hay picos, no hay emotividad exagerada. ¿Ya? Y ahora viene lo más duro. Cuando esa energía viene a ti, yo recuerdo otro momento en que yo me zarandeaba y como que llegaba el espíritu y no llegaba, ¿sabes? Estaba muy niño y todavía no caía en trance. Bueno, esa fuerza viene a ti. ¿Y qué les pasa a ustedes? No lo creen. No lo creen. Empiezan a censurarse. Esto no es culpa de nadie. No se sienten culpables por esto. No se autoflagelen. Para nada, ¿eh? Es que yo hablo muy duro así. Esto es una consecuencia de la mente. Esto es acción y reacción. Esto es automático. ¿Ya? No lo creen. Dudan
que eso pueda ser cierto. Y al dudar, al faltar la fe, no se hace realidad. Porque el Espíritu no los invade. El Espíritu no los agrede. El Espíritu les pide permiso. Y ustedes se disponen. O sea, hay una disposición del alma, del cuerpo. Hay una disposición nuestra, de nuestra parte. Hay una disposición a que eso ocurra, a que el trance ocurra. ¿Verdad? ¿Me he explicado? Estoy dispuesto, pero cuando esa energía llega a mí, yo dudo de esa energía. Y no quiero. Estoy en un cajón, yo les aconsejo, bailen. Bailen. Están en una misa, cierren los ojos, concéntrense. Y si hay una fuerza interna que los motiva a decir Salam Aleikum, digan Salam Aleikum. Si hay una fuerza interna que empieza a controlar su lenguaje, suelten la boca y van a hablar así, enredado. Si hay una fuerza interna que los impulsa a limpiar a alguien, háganlo. Toma orden, ¿eh? El otro dijo como yo, y pues si no se pone esto como hay unos cuantos pentecostales por ahí, que Dios los bendiga mucho, no quiero para nada censurar a nadie. Ave María, por Dios, uno vio una calle de Oriente de allá de Santiago de Cuba que estaban todos, se metían en el fango, se daban vueltas. Ave María, por Dios, si yo fuera el pastor de esa iglesia, lo organizaría un poquitico la historia, ¿no? Porque no estoy juzgando a nadie, estoy despertándolo porque está un poco cansado ya de tanta verborrea mía. Bueno, el Espíritu llega a mí, o sea, ustedes sienten que algo raro llegó a ti, te zarandeas o tienes ganas de bailar y de bailar y de moverte y se te mueven los brazos y te mueven los hombros y hay una cosa dislocada que está ocurriendo en ti, tú lo explicas y el esófago tiene como una cosquilla aquí en el esófago, una cosquilla, una cosa extraña y tú no sientes qué cosa es y es una cosa, es como si tuvieras mucha cafeína en sangre, ¿verdad? Si tienes eso, déjate llevar, déjate llevar. Eso es lo importante de las misas de investigación. Déjate llevar. Déjate influir por esto. Y deja que tu boca hable lo que tenga que hablar. No seas consciente de tu conciencia. ¿Me explico? No te censures. No seas consciente de tu conciencia. Tú no eres malo. Tú no quieres manipular a nadie. Tú no quieres llamar la atención. ¿Cuánto yo he trabajado aquí en ser feliz uno mismo? Díganme, ¿cuánto no he repetido que tenemos que ser felices? ¿Cuánto no he repetido que hay que realizarse? ¿Por qué ustedes creen que lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos años trabajando con la felicidad interna y con la realización? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora hace unas empanadas preciosas, riquísimas? Iba a decir pasteles, pero no se puede decir eso, se confunde la cosa. ¿Por qué va a hacer unas empanadas riquísimas y unos dulces maravillosos? Porque pasteles no hace, lo hace empanadas. ¿También pasteles? Ah, no he probado los pasteles tuyos. Ah, hay que probar esos pasteles de Eva. ¿Por qué? Porque se decidió, se lanzó a vivir su experiencia rica porque le gusta eso. Lo estoy haciendo con toda la intención del mundo para que todos seamos felices y que nadie tenga la necesidad de realizarse en este lugar. Hay que realizarse allá afuera. En la vida personal aquí hay que dar todo lo que uno tenga para que Dios se manifieste a través de los espíritus. ¿Me he explicado? Luego, supuestamente ya tú no quieres ser el centro de nada. Tú no quieres manipular tu mediunidad o lo que sea para manipular a nadie. O sea, ¿es auténtico o no? No te censures. No te autoflageles. No dudes de esa gracia. Déjate llevar. Déjate llevar. Y que tu lengua sea la lengua del Espíritu. Y que tu boca sea la boca del Espíritu. Y tú entrarás en un estado raro, incómodo, muy incómodo, es agresivo, raro, pero tus manos se moverán diferente. Yo no sé bailar, señores. Eliezer. Bueno, ya, claro, llevo años bailando tambores y cajones, años llevo. Bailando desde los 14 años, esta niña tenía un poquitico menos que yo. Y era en su casa, donde hacían esos cajones. Llevo años. Y yo ahora, claro, ahora yo con un poquitico de la conga. Todo el ritmo de la conga, ¿no? Más o menos eso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ha estado entrenándose. O sea, hay una fuerza externa que ha actuado sobre mí. Mi cuerpo ha estado entrenándose. Y ya evidentemente el ritmo ha cambiado en mí. Ya yo, tú como tú, ya lo cojo. Yo lo cojo bien, ¿no? Como lo cogí todo lo que aquí en la fiesta. Que bailaste muy bien. Entonces,
¿Me entienden lo que quiero decir? Es un estado de trance. Es inexplicable. No puedes decir que es un estado, no es un estado de la conciencia, trasciende eso, es un estado de trance. Entonces tú tienes que creer en eso profundamente, tienes que conocerte, conocer la energía que tienes actuando sobre ti. Mire, yo llevo una misa, yo no sé quién está de guardia, por eso es el chiste de a ver quién está de guardia hoy. Porque yo llevo una misa y yo no sé quién está de guardia. Ayer yo hacía una misa iliana. Y cuando yo me siento que llevo un rato en la misa, yo veo a Tomás, a un espíritu mío. Es una negra, delgada, fina, estilizada, todo el mundo la ve gorda, ella no es nada gorda. Se ofende cuando le dicen gorda es cacha. Ella es estilizada, fina, así, que se viste de azul, que tiene atado con Yemayá, que es un espíritu muy antiguo de mi poder espiritual. Y yo sentí ese espíritu arriba de mí. Y dije, bueno, mira, esta noche de Matomasa, qué sorpresa se va a dar Iliana, porque ella que la quiere tanto, quiere los espíritus mujeres, ¿no? Pensé que Iliana tiene esa cosa de verme a mí feminizado, ¿no? Es un chiste ya. Un chiste de los Franciscos. Que le parece a la guardia hoy. Y entonces eso lo vi, pero yo no lo veo. Llega el momento del trance y estoy en una misa y yo siento a Francisco. Señores, esta verdad es visceral, puesta arriba de la mesa. Y yo le digo a Francisco, compadre, en mi mente, tú te demoras cantidad. Mira la hora que es, llevo 2 horas de unidad. Solo que tú llegar a esta hora aquí, me voy a quedar hasta la mañana. Así, con Francisco yo. Y me dice, en mi mente, bueno, si no soy yo, vas a pasar la misma después. No vas a poder dormir. O me pone pruebas mayores, me complica más la vida. Me dice, si no soy yo, me dice otras cosas peores. No voy a contar aquí. Ustedes se puede imaginar a Francisco negociando algo. Y entonces yo le digo, bueno, compadre, él siempre gana la pareja, ¿eh? Pero bueno, compadre, está bien. O sea, eso te pasa. Eso te pasa. Y entonces es Francisco esa noche. Y otras veces, o sea, yo no puedo condicionarlo. A veces sí. A veces yo estoy en una misa donde el ambiente es un poco complejo o donde hay temas que yo no quiero entrar. Me pasó hace unas misas atrás. Yo no quiero entrar en temas, son temas de familia, temas muy complejos que yo estoy viendo la mayoría, sé de lo que está tratando y sacar esa tema a colación es yo, y el ser entrar, yo no sé, ¿cómo abordo yo una reconciliación entre tú y él que se dejaron de hablar? ¿Cómo yo abordo esas cosas, entiendes? Es complicado para mí, porque es como meterte en la vida de alguien. Bueno, a él lo hace mejor que yo. Yo, bueno, yo en mi mente estoy diciendo ya, bueno, hermano, tiene que venir para acá porque sácame esta porque yo no quiero para nada esto. O una misa que se traba la misa porque las personas son complejas, ¿no? Son complejas, o me quieren mentir o me mienten. Es decir, el doctor House, el paciente siempre miente, ¿no? Entonces, yo digo, oye, ven para acá y ocúpate de esto porque yo quiero resolver esto. Y ahí yo no induzco el trance, yo estoy pactando con mis espiritualidades, ya haces experiencia, ¿no? Tienes años haciendo esto. Pactando con mis espiritualidades para que ellos se hagan cargo, porque la misión no es mía, señores. La obra no es mía. La gracia no es mía, es de ellos. Yo soy un instrumento. Y entonces ya ahí ocurre algo. El trance no tiene que ser, no tiene que ser así. El trance es tranquilo. El trance es tranquilo. Yo caigo en trance con Ramón del Casal, con mi espíritu sacerdote, que es mi guía espiritual. Caigo en trance con él, tranquilo. Esa es la experiencia de trance más hermosa que yo les puedo contar, que me disculpe Francisco, que es mi amor eterno, mi padre. Pero esa experiencia con ese espíritu es como si entrara del estómago hacia la garganta, ¿no? Y yo empiezo a sentir como una voz grave. No es una voz, pero es para explicarlo en algo. Como una voz grave que sube del estómago a la garganta. Así. Y me erizo. Se me eriza la piel y siento algo diferente arriba de mí. Y algo pacífico, como cuando tú tiendes una cama con una sábana que hace así y suave se acuesta. Eso es lo que siento. O María Teresa de Jesús, que canta la Ave María con un agudo que yo no tengo. No sé si la ha ido con un gallo, eso no he sido consciente. Pero es un espíritu monja, que es un espíritu recogedor. Hay espíritus que son recogedores,
que son los que recogen influencias negativas, y ella es como la recogedora de mi espíritu, de mi cuerpo espiritual, y cuando ese espíritu va a recoger algún espíritu obsesor o algo así, ella viene también en paz, dando un agudo, ¿no? Ella, o era cantante de ópera, o me cantaba el coro, la mamá tiene su coro, ¿no? Bueno, pero Francisco es un espíritu de batalla, es un espíritu de guerra, es un espíritu de caldero, es un espíritu agresivo, es un espíritu impetuoso, es un espíritu materializado, no es la palabra exacta, pero más materializado, más pegado a la tierra. Nunca han oído a Ramón de Casar hablando de la intimidad de nadie, que era el colmo ya, y a la monja tampoco. O sea, Francisco está más pegado a nosotros, ¿verdad? Y es un espíritu de batalla porque está lidiando con las batallas de la vida humana, de esta existencia. Con un cáncer, con una cárcel, ¿verdad? Con unos novios, una pareja que se separa, que se une, con la tragedia astral de un problema amoroso. Está en este mundo batallando con esas cosas. No está en este mundo, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces, la llegada de Francisco es diferente, es impetuosa, puede ser así, puede manifestarse así, hasta que yo sea realmente viejo, más viejo, y ya Francisco haya avanzado en la vida espiritual y ya llega a mi vida, a mi cuerpo, en un trance más suave. Antulio era un espírita muy viejo, lo conocí con 65 años, tu padrino bautizo, ¿no? Con 65 años, murió con 90 y pico. Y Antulio ya caía en trance con Juan, su espíritu, en calma. Él caía en calma, pero ya tenía que, mira tú qué edad, cuánto me llevaba, ¿no? Eso pasará en algún momento. Juan no bebía. Ya Juan, que era un espíritu africano, no bebía alcohol o aguardiente, ni un trago. Hablaba, ni fumaba. Era hermoso. Era un espíritu lindo que tenía una carrera, Antulio, una carrera grandísima como espiritista. Yo llegué hasta casa de Madame Camille, que era la presidenta de la Sociedad Francesa de Cuba. Porque este hombre consultaba a Isolina Carrillo, esta que tiene hecho Batalá, que fue la que creó Dos Gardenias para ti. Él era el espiritista de ella, o sea, un hombre conocidísimo en el mundo espiritual, famosísimo. Ya tenía esta estela de camino recorrido, y ya ese espíritu venía suavecito. O sea, no tiene que venir el espíritu agresivo. El espíritu nunca le da golpe a nadie. Ah, bueno, tiene que quitar a los niños al lado y separarte, porque si el espíritu es un espíritu de batalla y baila de manera agresiva, bueno, pues a lo mejor en una vez que tiene el puño para atrás te puede dar un tastazo, ¿no? Pero no es que él te vaya a agredir, es que tienes que estar, a mí nunca me ha pasado, ¿no? Tienes que estar tú cuidándote porque es un hecho anormal lo que está pasando, digo, paranormal, ¿verdad? Pero tienes que evitar un golpe, pero no es que el espíritu vaya a agredirte, ni él va para arriba de los músicos y le haga por los músicos y le da una patada al cajón, nada de eso, es el espíritu. Lo digo porque hay cosas por ahí, son exageraciones. Pero puede haber una sugestión humana, sí, puede haber una sugestión humana. Puede haber una sugestión. Ustedes pueden sugestionarse, puede tener una sugestión, y esa sugestión puede llevarte a eso. Ah, ¿cómo yo sé que es una sugestión y que no es un espíritu? Tú déjate llevar. Primeramente, trabaja en tu interior. Sé feliz. Trata de ser muy feliz. No tengo que darte los detalles de cómo uno es feliz. Sobre todo, realizarse profesionalmente en la vida. Punto y aparte, llénate de fe. Llénate de fe. El final todavía falta un segundo y ya lo digo. Llénate de fe. Y déjate llevar. Eres dócil al espíritu. Es muy difícil, escuchen bien, que exista trance sin mediunidad. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mediunidad es el principio del trance. ¿Por qué? ¿Cómo pasa en la misa? La mediunidad y después el trance. ¿Por qué? Porque en la mediunidad el espíritu está haciendo así contigo. Y en el trance hace así. Pero si tú no has visto ni un buey a 3 pasos, tú no te conectas con nada en la mediunidad, ¿cómo es posible, si tú no estás afinado con el espíritu, si él no está cerca de ti, si no se han afinado, si no se han pactado, si no han chocado, si no se han encontrado, si no han establecido una conexión
¿Cómo va el trance? Si la primera conexión es mental, luego es imprescindible desarrollar la mediunidad, tienen que hablar sin pena. Si aquí nadie pasa pena, si yo aquí estoy para eso, para que ustedes se orienten mediunímicamente. Hay que hablar, hay que dejarse llevar por esa fuerza que viene y que salga la fuerza. Y aquí no pueden estar hablando con el otro y pensando los frijoles. No dejen los frijoles para después, yo no puedo comer frijoles ya. Que me gustan los frijoles. O sea, vamos a concentrarnos en esa verdad que es el espíritu. Y voy a dejarme llevar por esa experiencia medionímica. Y entonces, cuando ya el espíritu empiece a afinarse conmigo, llegará el momento del trance. Hay personas que tienen mediunidad diariamente. Ariadna, hablando con una cuñada, no sé, y le dice, tao. Y ya está trabajando la mediunidad. No tiene que ser aquí, caballero. No, aquí ojalá sea, no, porque no sé yo lo único que hable. Pero es que tú ejercites esa mediunidad diariamente en tu vida y ese espíritu va a ir afinándose contigo. Luego, conocer qué espíritu es. ¿Quién es el que está afinándose conmigo? Conocer, ya tienes una misa de investigación espiritual. Tú buscas tu papel y dices, bueno, este espíritu, a ver quién se conecta conmigo, por ejemplo. De ahí la importancia de la misa de investigación. Y ya, cuando esa mediunidad va creciendo, llega el momento que tú, consultando a alguien, empiezas a hablar y se te enreda la lengua o quién sabe lo que pase y ya el espíritu se llegó y se apresionó contigo. ¿Entienden el primer cuento aquel que estaba consultando a mi prima y empecé a hablar enredado? Porque ya fue tan fuerte la conexión que el espíritu logró trascender la mediunidad y usar mi boca. Fíjate hasta dónde llega la cosa. Ya entendemos por qué la mediunidad es un trance. ¿Lo entienden? Porque hay una conexión mental. Porque él está ahí también. Entonces, lo único que tiene que pasar después de la mediunidad es esto. Que él se empate más, se pegue más a ti. ¿Me he explicado? ¿Les ha servido algo el tema? Sí. Señores, porque me siento que me quedo por... Siempre creo que me quedo por debajo. Nunca creo que llego. Siempre creo que me quedo a la mitad. Y me interesa tanto que lo entiendan, me interesa tanto que lo entiendan, caballero, tanto me interesa, para que sean verdaderos testigos de esta verdad y para que crean en la veracidad de esta verdad, que es verdad. El que dude, que busque información, porque hay mucha tontería en el mundo, porque no hay cultura, señores, la gente no estudia, la gente no busca información, hay gente que se estudia. O sea, busquen información, existe desde todos los tiempos. Esta realidad en todas las religiones, en todos los países. Bueno, en el jueves que viene seré más teológico. Empecé en este tema con mis experiencias medionímicas, con mis experiencias del trance, espero haberlo aglutinado. Y el jueves que viene vamos a hablar de la teología del trance. La teología, ¿qué ocurre? Desde ya la ciencia de Dios, ¿no? que se estudia también. Bueno. La conclusión de todo esto es realizarse mucho, aumentar el nivel de fe o pedirle a Dios la fe y entregarse. Hay que entregarse. Hay que entregarse. Que Dios les bendiga y ojalá Dios quiera Dios y todos los seres que yo haya sido lo más explícito posible, porque ustedes sí lo entienden, pero yo soy el que tal vez no llego al máximo para poder hacerme explicar y a veces hasta quizás los aburre. Bueno, no importa. El jueves que viene seguimos con la teología del trance. Dios les bendiga. Padre,